Me llamo Teresa Ramírez, tengo 58 años y vivo en Monterrey, al norte de México. Durante muchos años, serví en silencio, haciendo lo que pocos veían, cuidando los aspectos ocultos de la fe. Así fue como me convertí en la cuidadora de la madre del líder de mi iglesia. Ella ya era mayor, frágil, pero con una lucidez que me impresionó. Cada día a su lado, me daba cuenta de que había más que solo oración en su mirada, hasta que un día, me dijo algo que lo cambió todo. Cuidarla cambió mi vida. Pero lo que me dijo antes de morir, me dejó sin palabras. No estoy aquí para hacer acusaciones ni para destruir reputaciones. Estoy aquí porque lo que me confesó antes de irse no puede morir con ella. Comenta tu ciudad y país. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Deja un me gusta y suscríbete, porque hay verdades que solo se revelan al final de la vida tiene maneras curiosas de colocarnos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando no comprendemos de inmediato las razones. Cuando me convertí en cuidadora de la madre del pastor principal de mi iglesia, pensé que simplemente estaba aceptando otro llamado al servicio. Nunca imaginé que esa habitación silenciosa, esa mujer frágil, esa mirada distante, se convertirían en el punto de inflexión más inesperado en mi caminar con Dios. En ese entonces, ya llevaba más de 20 años formando parte de la congregación. Siempre fui discreta, una de esas hermanas que prefieren servir entre bastidores. Me encargaba de la limpieza del templo, ayudaba en la cocina durante los retiros y cosía ropa para los bautismos. Nunca busqué el púlpito ni la visibilidad. Me sentía más útil donde nadie me veía, y eso era precisamente lo que los líderes más admiraban de mí. Todo empezó un domingo por la tarde. Acabábamos de terminar una reunión, y mientras guardaba las sillas de la escuela bíblica, el hermano Elías, la mano derecha del pastor, me llamó discretamente. Me dijo que necesitaban hablar conmigo en privado. Confieso que, por un momento, temí que me estuvieran reprendiendo por algo, pero pronto me di cuenta de que era una invitación diferente. La madre del pastor, la hermana Clara, se encontraba en un estado de salud muy delicado. Siendo mayor, pasaba la mayor parte del tiempo descansando. Vivía en una casa adyacente a los terrenos de la iglesia, separada del edificio principal, pero lo suficientemente cerca como para estar siempre bajo cuidado. Según Elías, había rechazado a varios cuidadores enviados desde fuera de la iglesia. Quería a alguien de la iglesia, alguien de confianza, y pensamos en ti, hermana Teresa. Eres discreta, fiel y devota. La matriarca merece ser atendida con dignidad hasta el final. Me quedé sin palabras por unos segundos. No me lo esperaba. Sentí un escalofrío en el estómago, seguido de una mezcla de honor y miedo. Siempre había admirado a la hermana Clara desde lejos. Era respetada como una especie de pilar invisible de la iglesia. Nunca predicaba, rara vez aparecía en público, pero todos sabían que detrás del ministerio del pastor estaban las oraciones de la madre. Acepté, no porque me creyera digno, sino porque, en ese momento, sentí que Dios me confiaba algo especial, y quizá lo hacía, pero de una manera que aún no podía comprender. Al día siguiente, me presentaron oficialmente la casa donde vivía, un lugar sencillo y ordenado, con pocos muebles y muchas Biblias. Había fotos antiguas en las paredes, su hijo de pequeño, la iglesia en construcción, antiguos servicios religiosos. Me recibió con una sonrisa amable y una mirada que me absorbió por completo. No dijo mucho ese día, solo me preguntó mi nombre completo, mi edad y si sabía orar en silencio, porque aquí, hija, hay dolores que solo el silencio puede alcanzar. En esa frase me di cuenta que ella era mucho más profunda de lo que había imaginado. Durante los primeros días, mi rutina era sencilla: preparar la comida, organizar los medicamentos, ayudarla a bañarse, acompañarla a sus citas. Poco a poco, empezamos a hablar más, y fue en esta estrecha relación que empecé a conocer otra faceta de la hermana Clara,
una faceta que no todos conocían. Era amable, sí, pero también tenía un cierto cansancio en la mirada, un peso que parecía más antiguo que los dolores de su cuerpo. Al principio, solo hablaba del tiempo, de las flores que veía por la ventana, de recuerdos de la infancia, pero, de vez en cuando, se le escapaban comentarios enigmáticos. No todo lo que reluce en el altar es oro. El silencio también habla, hija mía, y a veces, grita, lo más difícil no es morir con verdades atrapadas en la garganta. Confieso que me molestó oír eso, no quería pensar mal de nadie, y mucho menos del líder de nuestra iglesia. Era su hijo, un hombre respetado, ungido y lleno de sabiduría. ¿Cómo podía hablar así? Aunque solo fuera implícitamente, pero no pregunté, solo escuché, quizás por cortesía, quizás por miedo, pero en el fondo, sentía que ella quería ser escuchada, incluso sin contarlo todo, y me quedé, sirviendo, escuchando, observando. Con el tiempo, nuestra relación se volvió casi familiar. Ella empezó a confiar cada vez más en mí, empezó a llamarme mi niña y me tomaba de la mano durante largos minutos mientras orábamos. A veces lloraba suavemente, sin decir por qué, y yo no insistía, simplemente oraba con ella. Estaba pensando, es el peso de la vejez, quizá del pasado. ¿Quién soy yo para entender lo que lleva a una mujer así? Y ella continuó, siempre respetuosa, siempre discreta. El pastor, su hijo, confiaba plenamente en mí. Me trató con gratitud y elogió mi celo. Dijo que mi presencia le había devuelto la serenidad a su madre. Nunca entró en detalles, nunca cuestionó lo que conversábamos, pero se aseguró de recordarme: cuídala bien, hermana Teresa, ella es el fundamento de todo esto. Y lo cuidé, con celo, con cariño, con respeto. Nunca imaginé que detrás de esos ojos cansados, esa voz suave, ese cuerpo frágil, había un secreto enterrado que cambiaría todo lo que creía sobre la iglesia, sobre ese líder y sobre lo que realmente significa servir a Dios. Pero esa parte aún estaba por venir. La rutina junto a mi hermana Clara, durante los primeros meses, fue tranquila, al menos en apariencia. Llegaba por la mañana, a menudo antes del amanecer, con su cesta de desayuno favorita, pan dulce, un poco de papaya y café caliente con leche. Ella no comía mucho, pero insistía en sentarse a la mesa. Decía que incluso en la vejez, era necesario mantener vivos los rituales, porque el cuerpo se acostumbra al cuidado, y el alma también. La ayudaba a bañarse, la cambiaba de ropa y organizaba sus medicinas. A veces le leía, otras veces simplemente nos sentábamos en silencio, una junto a la otra, mirando por la ventana abierta, que ofrecía una vista del jardín de rosas rojas que ella misma había plantado décadas atrás. La casa era sencilla, pero tenía una atmósfera casi sagrada. Dentro, el tiempo parecía transcurrir lentamente. La hermana Clara no era de muchas palabras, no contaba historias largas ni hablaba de la vida de su hijo, nunca se quejaba, pero lo observaba todo, con una mirada que parecía ver más de lo que decía. Era como si llevara un mundo entero dentro y prefiriera mantenerlo oculto. Cuando le preguntaban por algo más personal, sonreía levemente y respondía con otra pregunta. Era su estilo. ¿Crees que el sol sale más brillante hoy que ayer? ¿Alguna vez has escuchado el sonido del silencio? ¿Sabes por qué algunas flores se marchitan incluso cuando se riegan? Y entonces, cambiaba de tema, pero me dejaba pensando durante horas. Esas preguntas tenían algo enigmático, algo doloroso, algo cierto que no se atrevía a decir. La oración era parte esencial de nuestro día. Todas las mañanas, me pedía que pusiera himnos antiguos en la radio, de esos que solo se escuchan en casetes, y luego sacaba su Biblia, ya desgastada, llena de notas escritas a mano. Las páginas estaban subrayadas con bolígrafo rojo, bolígrafo azul, a veces incluso con delineador de ojos, versículos marcados con fechas, nombres, comentarios discretos. A menudo,
Ella leía un pasaje y me pedía que reflexionara sobre él. Léeme, Teresa. Lucas 12:2. Nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Entonces cerraba los ojos. Permanecía en silencio durante largos minutos. No sabía si estaba rezando, llorando por dentro o simplemente reviviendo recuerdos que nadie más conocía. Pero ese verso se repetía una y otra vez. Con el tiempo, empezó a recitarlo sola, a veces al anochecer, sentada en el sillón con una manta sobre los hombros. Todo lo escondido, algún día sale a la luz. Era como si estuviera preparando el terreno. Poco a poco, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Era más introspectiva. A veces, al mencionar el nombre de su hijo, nuestro pastor, hacía una pausa, suspiraba profundamente y cambiaba de tema. Otras veces, se quedaba mirando una pared vacía como si viera algo que yo no podía ver. Una vez, susurró, él no era así, de pequeño, era tan dulce. Fingí no oír, porque no sabía qué hacer con ese susurro. A veces, me pedía que cerrara las puertas con llave. Decía que necesitaba privacidad para orar, pero incluso allí, sola, percibía algo más. Había tensión. Tomaba la Biblia, revisaba cartas viejas, escribía notitas que luego rompía, y un día, encontré una en la basura, ya rota, pero aún legible. Si no puedo contar la historia, alguien más la contará por mí. Guardé ese papel, lo doblé y lo escondí en mi bolsillo, sin saber por qué. En los días siguientes, empezó a hablar más, no mucho, pero con más intención. Empezó a hacerme preguntas que me incomodaban. ¿Confías en todo lo que se predica? ¿Alguna vez has sentido que algo no está de acuerdo con la palabra, pero nadie se atreve a decirlo? ¿Crees que Dios todavía escucha cuando la iglesia silencia a los justos? No sabía cómo responder. Intuía que algo pasaba, pero no podía acusar a nadie ni asumir ninguna responsabilidad. Simplemente escuchaba, y cada día me sentía más involucrado en algo que no entendía. Una tarde, mientras se peinaba suavemente el cabello, dijo algo que me congeló por dentro. A veces, los que suben al púlpito tienen más miedo de la verdad que el pecador que entra por la puerta. La miré, tenía los ojos cerrados, como si le hablara a Dios, no a mí, pero la oí, y eso seguía resonando en mi mente. Esa noche, después de irme, seguí pensando, ¿está hablando de su propio hijo? La idea me asustó, porque, para mí, siempre había sido un hombre de fe, de autoridad. Pero algo estaba tomando forma, o quizás empezando a desmoronarse. Unos días después, me llamó antes. Estaba más débil, con los ojos hundidos. Me pidió que me sentara a su lado, ahí mismo en el suelo. Me tomó la mano y dijo, Teresa, cuando muera, hay algo que necesitas ver. Intenté preguntarle qué era, pero ella solo sonrió con tristeza y cambió de tema. Me pidió que cantara un himno con ella, lo mismo de siempre, grande es el Señor, digno de ser alabado. Y ese día, por primera vez, lloró abiertamente durante la canción. Fue entonces cuando lo supe. Escondía algo, algo que le pesaba en el pecho, algo que quería decir, pero quizá no tenía la fuerza, o el permiso, algo que me envolvía, aunque aún no sabía cómo, y continué, cuidándola, escuchándola, rezando, sin saber que, dentro de esa casa, entre medicinas y oraciones, estaba a punto de convertirme en el guardián de un secreto que cambiaría mi fe y mi vida para siempre. La rutina junto a su hermana Clara era, en apariencia, serena, pero tras el silencio constante y los gestos delicados, empezaron a aparecer pequeñas señales que me inquietaban. No eran palabras directas, ni confesiones obvias. Eran pausas, suspiros, miradas desviadas, pequeñas grietas en la imagen de aquella mujer siempre reservada, que hasta entonces solo había expresado resignación. Todo empezó a cambiar una mañana cualquiera. Estaba preparando la infusión de manzanilla que ella tomaba antes del desayuno y, como siempre,
comenté, su hijo predicó maravillosamente ayer. La iglesia estaba llena. Era una frase inocente, un intento de conversación ligera, pero al oírla, se quedó paralizada un instante. Se quedó mirando la taza vacía, con los dedos temblando ligeramente sobre la mesa. Sir, siempre ha sido bueno con las palabras, respondió ella, pero había algo en su tono. No era orgullo, era cansancio, y una vacilación que nunca antes había visto en ella. Desde ese día, me di cuenta de que cada vez que mencionaba el nombre de su hijo, ya sea para elogiarlo, para comentar algo del sermón o incluso para informar alguna noticia de la iglesia, ella reaccionaba con una mezcla de silencio y malestar. Nunca lo criticó, pero tampoco sonrió, nunca dijo amén ni gloria a Dios, como hacía cuando hablábamos de otros hermanos. Simplemente cambiaba de tema con un comentario vago: no todo es lo que parece. La unción verdadera no necesita aplausos. El tiempo revela quiénes somos realmente. Estas frases empezaron a repetirse, y por mucho que intentara ignorarlas, mi corazón se agitaba, porque ella no era una mujer amargada ni desequilibrada, era sabia, reflexiva, de esas personas que no hablan sin pensar. Y si se revelaba así ahora, con este tipo de frases, es porque llevaba dentro algo que ya no podía callar, pero aún no tenía fuerzas para decirlo. Unos días después, tuve uno de los momentos más memorables con ella. Era la tarde, y la luz anaranjada del sol se filtraba a través de las cortinas de la sala. La estaba peinando, como siempre hacía antes de las oraciones vespertinas, cuando me agarró el brazo con fuerza, algo que nunca antes había hecho. Tenía los ojos húmedos, pero firmes. «Cierra la puerta, Teresa», dijo en voz baja. «¿La puerta?», pregunté confundido. «Sir, todos, incluso el del pasillo». Hice lo que me pidió, y cuando regresó, no dijo nada durante unos segundos. Solo me observó, y luego preguntó, con una calma que atravesó el aire: «¿Confías ciegamente en los hombres de Dios?». Me quedé sin palabras. Era una pregunta delicada, sobre todo viniendo de ella. Tragué saliva con dificultad e intenté responder con respeto: «Intento confiar en quien está por encima de mí, en quien fue elegido por Dios». Cerró los ojos por un momento y sacudió la cabeza lentamente. «Eso es lo que he hecho toda mi vida, hasta que me di cuenta de que a veces el hombre que se sienta en el altar también sangra por dentro, y, peor aún, hace sangrar a otros». Abrió los ojos. Estaban rojos, y los que ven, los que saben, los que oyen, acaban llevando este dolor en lugar de los que no pueden hablar. Esas palabras me dejaron paralizado. Ya no era una insinuación, era una revelación. Me estaba diciendo, sin decirlo abiertamente, que algo grave estaba sucediendo, y más que eso, que ella, tú lo sabías, y que este secreto pesaba sobre ella como una cruz. Después de ese día, nuestra relación cambió sutilmente. Ella me observaba más. Empezó a preguntarme sobre mi vida espiritual de forma más directa. ¿Oras solo o solo en las reuniones? ¿Escuchas más lo que se predica, o lo que Dios habla en tu corazón? ¿Alguna vez has sentido que algo andaba mal, pero tenías miedo de pensar en ello? Sentí que me estaban poniendo a prueba, que ella quería saber si podía confiar en mí hasta el final, y yo, aún sin entenderlo todo, seguí con el corazón abierto, intentando solo servir, amar, escuchar, y contener la creciente tensión que se estaba apoderando de la casa. Hubo un episodio particularmente extraño que se me quedó grabado. Estábamos organizando su ropa en uno de los armarios. Insistió en ver algunas prendas que llevaban guardadas mucho tiempo. Al abrir uno de los cajones inferiores, sacó un paño que cubría una pequeña caja de madera. La observó durante varios minutos. No pregunté nada, pero ella habló, casi en un susurro: «Todavía no, pero un día esa caja se abrirá». Luego guardó todo de nuevo, cerró el cajón y dijo: «Entenderás por qué Dios te puso aquí, Teresa. No fue casualidad. Nada de esto fue casualidad».
Pasé el resto del día con esas palabras ardiendo en mi mente. Nada de esto fue casualidad. Empecé a orar más, a pedir discernimiento, a suplicarle a Dios que me mostrara qué estaba pasando y por qué. Pero el cielo permaneció en silencio. Sin embargo, la hermana Clara estaba cambiando. Empezó a hablar con más emoción durante las oraciones. A veces, lloraba. A veces se arrodillaba durante largos minutos, incluso con dolor. Una noche, tuve que ayudarla a levantarse. Cuando la sujeté por los brazos, me apretó la mano y dijo, «Llevarás una llave, úsala con sabiduría, porque la verdad puede sanar, pero también puede destrozar». Tenía miedo, pero también sentía que me estaba preparando para algo que aún no tenía nombre, pero que ya flotaba en el aire de aquella casa, y yo, aún sin comprenderlo, empecé a cargar con ese peso también. La tensión ya no era solo suya, ella durmió más profundamente después de esas conversaciones, pero yo, ya no podía dormir tranquila. Empecé a verlo todo de otra manera, en los servicios religiosos, en el pastor, en los sermones. Empecé a escuchar lo que se decía entre líneas, y todo dentro de mí me decía que esa mujer estaba esperando el momento oportuno para decirme algo que nadie más debía saber. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. Los últimos días de la hermana Clara fueron distintos a todo lo que había vivido como cuidadora. Su cuerpo se debilitaba rápidamente, pero su mente parecía más despierta que nunca. Era como si, cuanto más se le escapaba la vida, más urgente se volviera a decir lo que necesitaba decir. Lo sentí en el aire, lo sentí en la forma en que me llamaba por mi nombre completo, en la forma en que me cogió de la mano más tiempo que antes, en su mirada fija mientras me observaba caminar por la casa. Esa mañana, me desperté con una sensación extraña. El cielo estaba nublado y pesado, y la casa parecía demasiado silenciosa. Cuando entré en la habitación, ella estaba despierta, sentada en la cama, respirando con dificultad. Me pidió que cerrara la puerta, luego, que acercara la silla. Obedecí sin decir nada. Mi corazón ya latía de otra manera. «Teresa, hoy vas a estar más tiempo conmigo», dijo con voz débil pero firme. Asentí, le tomé la mano. Estaba fría. Pasé todo el día a su lado. Le di su medicina, le acomodé las almohadas y le sequé la cara con un paño húmedo. A veces, parecía dormirse. Otras veces, abría los ojos de repente, como si temiera perder la noción del tiempo. Por la tarde, me pidió que le leyera la Biblia. Eligió, como tantas otras veces, el Evangelio de Lucas, pero esta vez, me pidió un pasaje específico. Leí despacio, para que no haya dudas. Cuando terminé, respiró hondo y guardó silencio varios segundos. Luego, me apretó la mano con una fuerza que no correspondía a su frágil cuerpo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez que la veía llorar así. «He esperado mucho tiempo por alguien como tú», dijo. «¿Qué quieres decir?», pregunté confundido. «Alguien que sirve sin buscar atención, alguien que sabe escuchar sin juzgar», intenté responder, pero ella levantó la otra mano, pidiendo silencio. Acercó su rostro al mío y habló en voz baja, casi un susurro, pero con una claridad que me atravesó por completo. «Cuando muera, ve al armario del pasillo, el de madera oscura, saca todo. Necesitas saber la verdad». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Mi primer impulso fue preguntar qué verdad era, sobre qué, sobre quién, pero algo dentro de mí me impidió presionarla. Quizás era respeto, quizás era miedo, quizás era la conciencia de que esta mujer me estaba contando algo que jamás le confiaría a nadie más. «¿Me prometes que irás?», preguntó. Tragué saliva con fuerza. «Lo prometo», respondí con voz temblorosa. Cerró los ojos un momento, como si ese compromiso le devolviera la paz. Luego volvió a hablar, con dificultad. «No se lo digas a nadie ahora, ni a mi hijo, ni a mis hermanos. Hay verdades que necesitan esperar al silencio de la muerte para nacer». Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria como un sello. Quise llorar, quise decir que tenía miedo,
pero me mantuve firme, porque sentí que, en ese momento, ya no era solo una cuidadora, me había convertido en la guardiana de algo que lo cambiaría todo. Esa noche, empeoró, su respiración se volvió más corta y pesada. Llamé al médico, avisé a la familia, su hijo llegó horas después, acompañado de algunos líderes de la iglesia. La sala se llenó de oraciones, frases ensayadas y súplicas para que Dios la llevara en paz. Permanecí en un rincón, en silencio, sintiendo un peso que nadie más parecía soportar. En un momento, cuando todos salieron a hablar al pasillo, ella volvió a abrir los ojos y me buscó. Me acerqué, volvió a tomarme la mano, sus labios se movieron con esfuerzo. No dejes que esto se pierda, no te lo permitiré, respondí llorando. Ella sonrió, una sonrisa cansada pero aliviada. Poco después se fue. La casa quedó en silencio, un silencio como ningún otro que había conocido. No era solo la ausencia de su aliento, era la presencia de algo que ahora me pertenecía, algo sin forma, pero pesado, un secreto que había guardado durante años, y que ahora recaía sobre mis hombros. Mientras los demás organizaban el velorio, permanecí sentada junto a la cama, mirando el armario del pasillo, el mismo, de madera oscura, cerrado, intacto, como si me estuviera observando. Aún no sabía qué encontraría allí, no sabía si estaba listo, solo sabía una cosa, esa mujer no murió en paz porque olvidó la verdad, sino porque finalmente se la reveló a alguien, y ese alguien era yo. Al principio, dudé, la casa había estado en silencio desde la mañana en que la enterramos. Era uno de esos silencios diferentes, ¿sabes? No el silencio de la paz, sino el silencio de la ausencia. Todo parecía esperarlas, la taza sobre la mesa, las pantuflas alineadas junto a la cama, la Biblia abierta donde solía leer. Aún podía oír, dentro de mi cabeza, su débil voz diciéndome con esfuerzo, cuando me vaya, ve al armario, necesitas saber la verdad. Durante días, caminé por la casa como si llevara algo atado al pecho. Recordé su mirada, esa mirada que no preguntaba, sino que ordenaba, y al mismo tiempo, había un dolor que no entendía, una urgencia casi desesperada. ¿Por qué me elegiría? ¿Para saber lo que había ocultado durante tanto tiempo? ¿Por qué confiarlo a mí, precisamente a un cuidador, y no a su propio hijo, el líder de la iglesia? Fue al tercer día, en plena noche, cuando me armé de valor. Abrí la puerta de su habitación como si invadiera un lugar sagrado. Todo estaba como lo había dejado, la colcha doblada, el aroma a lavanda, el sillón donde leía y el armario. Allí estaba, un armario sencillo, de madera oscura, con 2 puertas y un cajón debajo. Me temblaban las manos al girar el pomo. La primera puerta se abrió fácilmente, con la ropa de invierno perfectamente organizada. La segunda estaba cerrada con llave. Casi me di por vencida, pero al abrir el cajón de abajo, encontré la llavecita. Era como si supiera con certeza que dudaría, y lo tenía todo listo. La llave se deslizó en la cerradura con un clic seco, y ahí, mi vida empezó a cambiar. Dentro de la segunda puerta, tras una pila de sábanas, había una caja, no muy grande, pero pesada. La recogí con cuidado y la puse sobre la cama. Era una vieja caja de madera, con detalles tallados a mano. Al abrirla, sentí un extraño escalofrío, como si el tiempo se hubiera detenido. Dentro, encontré documentos, cartas amarillentas, fotos antiguas y una Biblia con varias marcas, algunas con fechas, otras con palabras encerradas en un círculo rojo. Recogí la primera carta. Estaba dirigida a ella, escrita por alguien que firmaba solo con las iniciales R. El lenguaje era formal, pero lleno de tensión. La carta hablaba de cosas que ya no podían continuar, acerca de habría graves consecuencias si la verdad saliera a la luz. Eso fue hace 27 años. La segunda carta era aún peor, escrita a mano, con palabras casi ilegibles por el nerviosismo. Mencionaba un suceso grave dentro de la congregación.
Un caso que había sido resuelto internamente para preservar el honor del ministerio. Era como leer el guión de una película oscura, pero era real. Allí, en el papel, estaban los primeros indicios de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. También había fotografías antiguas. Una de ellas me heló la sangre. Era una niña junto a un hombre al que reconocí al instante, el hombre que ahora ocupa el púlpito como el máximo líder de la iglesia. La niña, según una nota al dorso de la foto, era hija de una joven que había desaparecido de la congregación por esa misma época. Su nombre estaba allí, garabateado de forma temblorosa. Cogí la Biblia. Las páginas estaban desgastadas, algunas casi sueltas. Tenía anotaciones en Jeremías, Isaías y Salmos, pero una me llamó la atención de inmediato: Génesis las 4 y 10, rodeado y subrayado varias veces. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A su lado había escrito con bolígrafo rojo: yo también lo oí, y me quedé callado demasiado tiempo. Era como si confesara lentamente, en los márgenes de la Biblia, lo que su corazón nunca había podido expresar en voz alta. Encontré más notas a lo largo del libro, pequeñas frases que parecían súplicas, secretos en forma de confesión. Ellos sabían: Dios, perdóname por no haber hecho nada, protegí a mi hijo, pero perdí la paz. Me sudaban las manos, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Leí y releí esas cartas, esas notas, y cada vez que volvía a mirar la caja, sentía que era una especie de tumba, no de alguien, sino de la verdad. Allí, sola, comprendí que la mujer a la que tanto había querido y respetado era más que una anciana frágil y silenciosa. Había cargado con una cruz invisible y silenciosa que pesaba más que cualquier enfermedad, y al final de su vida, decidió entregármela. ¿Por qué? Quizás porque sabía que yo era la única que aún veía un ser humano en ella, y no solo la madre del líder. Quizás porque confiaba en que no usaría eso para vengarme, sino para ponerle fin. O quizás por miedo a irme y abandonar el mundo sin al menos una oportunidad de ver lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Cerré la caja. Con cuidado, me senté en el suelo y lloré. Lloré por ella, lloré por las víctimas cuyas historias estaban ocultas entre los papeles. Lloré por mí misma, porque sabía que nada volvería a ser igual. Desde ese momento, cargué con una responsabilidad mayor de la que mi corazón estaba preparado para soportar. Pero una cosa era segura: no podía fingir que no lo sabía. Me llevó unos días abrir esa caja. No era solo miedo a lo que pudiera encontrar, también era respeto, por ella, por su recuerdo, por todo lo que significaba en mi vida. Pero esa frase, necesitas saber la verdad, no se me iba de la cabeza. Era como si resonara en cada rincón de la casa, como si ella todavía estuviera allí, recordándome que tenía una misión, y que esta misión no era solo mía. Cuando por fin abrí la caja, me temblaban las manos. Dentro, encontré un fajo de papeles amarillentos por el tiempo, algunas cartas cuidadosamente dobladas y una Biblia vieja con la tapa de cuero desgastada. Era de esas Biblias que parecen 1000 veces leídas, llenas de marcas rojas, versículos subrayados y notas en los márgenes. En medio de las páginas había pequeñas hojas de cuaderno, algunas con letra temblorosa. Eran boletos, desahogos, gritos silenciosos de una mujer que convivió con algo oscuro y cargó con ese peso en silencio durante años. La primera carta que leí me dejó sin aliento. Empezaba así: si alguien alguna vez encuentra esto, por favor perdóname por no haberlo dicho antes. Y entonces llegó un relato desgarrador. Habló de su hijo, el líder de la iglesia, no como el hombre admirado en el púlpito, sino como alguien que, años atrás, había traspasado límites que nunca debieron traspasarse. No dio detalles explícitos, pero dejó claro que había lastimado a alguien. Una mujer de la iglesia, joven, recién convertida, usó su posición para acercarse, seducir, manipular, y cuando se supo la verdad, la joven fue acusada de mentir.
La llamaron instrumento de Satanás. Expulsada de la congregación. Humillada, su madre, la señora a quien cuidé con tanto cariño durante meses, lo sabía, fue testigo de la desesperación de la joven. Intentó intervenir, intentó hablar con otros miembros del liderazgo, pero lo que encontró fue un muro de silencio, y no cualquier silencio, era un silencio forzado, amenazador, disfrazado de obediencia a la autoridad espiritual. En otra carta, dijo, mi hijo me prohibió hablar de ello, dijo que si abría la boca, traicionaría mi propia fe, pero, ¿cómo puedo considerar esa fe verdadera si encubrir el dolor ajeno se ha convertido en una prueba de lealtad? Esa frase me hirió como una flecha, porque yo misma, durante mucho tiempo, creí que cuestionar al ungido de Dios era señal de rebeldía, y allí estaba ella, una mujer que vivió más de 80 años, diciendo que se sentía cómplice de un delito por haber obedecido demasiado. Seguí leyendo, las cartas se acumulaban, algunas eran efusivas cartas dirigidas a Dios, otras eran intentos de escribir cartas que nunca llegaron a enviarse a la niña que sufría, a otros miembros de la iglesia, incluso a su propio hijo, pero el tono era siempre el mismo: dolor, impotencia, vergüenza. Dentro de la Biblia, en una de las páginas marcadas, encontré un versículo resaltado: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de saberse y salir a la luz. Lucas las 8:17. Junto a él, escribió a mano: que esta palabra algún día se cumpla en mi casa. Fue entonces cuando todo cambió en mi interior, porque hasta entonces, había intentado justificarlo. Pensaba que quizá exageraba, que sus palabras podían estar distorsionadas por la edad, la enfermedad, el resentimiento, pero no, esa era la verdad, verdad vivida, silenciada, tragada día tras día por una mujer que amaba a Dios, pero que tuvo que elegir entre la lealtad al Hijo y la lealtad a la verdad. Y lo peor fue darse cuenta de que ella lo intentó. Él intentó gritar, pero nadie quería escucharlo. Las cartas mostraban que ella se lo contó a al menos 2 hermanas mayores de la iglesia, que se lo contó a un exdiácono, pero en lugar de apoyo, él recibió burlas. No se meta, hermana, esas cosas no son para nosotras. Ellos respondieron. Otros dijeron, lo pasado ya pasó, si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos para juzgar? Pero ella no quería un juicio, quería justicia, quería paz, quería morir en paz sabiendo que no quedaría enterrado para siempre, y ahora, esa responsabilidad estaba en mis manos. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de lo sucedido. No se trataba solo de un error del pasado, se trataba de todo un sistema construido para proteger la imagen de un hombre, a costa de la verdad. Se trataba de lo que sucede cuando eliges el silencio como escudo y dejas que la verdad se pudra en las sombras. En la última página de la caja, encontré algo que jamás olvidaré: una foto antigua de la chica que mencionaba en las cartas. En el reverso, estaba escrito: ella merecía justicia, no pude dársela en vida. Que Dios me perdone. Cerré la caja con las manos sudorosas. Supe que, a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Desde ese día, algo en mí cambió para siempre. Regresé a casa con la caja en el regazo como quien lleva una bomba a punto de explotar. Esos papeles, esas palabras, parecían gritar en mi interior. Era como si cada línea me arrastrara a un abismo de contradicciones. La mujer a la que había servido con cariño, con celo, con respeto hasta su último aliento, había muerto cargando con un peso que no era suyo, y ahora, yo era el guardián de esa verdad, solo que no era una verdad fácil de digerir. Durante días, no pude dormir bien, miraba al techo, preguntándole a Dios por qué yo, por qué ahora, había sido llamado a cuidar de una anciana, no a descubrir la podredumbre de toda una iglesia. Cada vez que cerraba los ojos, me asaltaban recuerdos del líder de la congregación, aquel a quien todos veneraban como hombre de Dios, como ejemplo de santidad. Y, junto con esos recuerdos,
llegaban las palabras de su madre, sus cartas, sus miedos, sus intentos de advertir, y el dolor de haber sido silenciado por querer hacer lo correcto. Empecé a evitar la iglesia, rezaba en casa, buscaba guía, pero la paz que sentía antes ya no me llegaba con la misma fuerza. Sentía como si algo me estuviera jalando desde dentro. ¿Cómo puedo seguir sirviendo aquí sabiendo esto? Me preguntaba. Cada servicio parecía un teatro, cada palabra desde el púlpito, una representación, y lo peor, sabía que nadie allí tenía idea de lo que se escondía tras esa fachada, o tal vez, algunos lo sabían, y simplemente optaron por el silencio. Mi corazón se rompía con cada pensamiento. Empecé a sentir ira, no hacia la mujer fallecida, solo sentía compasión por ella, sino hacia la estructura, las mentiras, la manipulación, cómo transformaron a una mujer de fe en una sombra que tuvo que morir con un secreto atorado en la garganta. Lloré por ella, lloré por mí, lloré por todos aquellos que, como yo, sirven sinceramente a un Dios verdadero, pero terminan siendo herramientas en manos de quienes manipulan la fe para sus propios intereses. Recuerdo un día, sentada al borde de mi cama, con una de las cartas en la mano, decía algo que no he olvidado hasta el día de hoy: no puedo irme de este mundo sin intentar, al menos una vez, demostrar que Dios no necesita mentiras para ser glorificado. Eso me destrozó, porque allí estaba la confesión de una mujer que amaba la fe, pero que vio a su propio hijo desviarse del camino, y lo intentó gritar con todas sus fuerzas, pero la silenciaron, y ahora, de alguna manera, ese grito me había llegado. Empecé a sentirme en peligro, empecé a imaginar, ¿y si alguien descubre que lo sé? El miedo me agarró durante semanas. Tenía ataques de ansiedad solo de pensar en volver al templo. Guardé silencio, me distancié de las demás hermanas, evitaba las llamadas telefónicas, pero por dentro, algo me consumía. Era como si Dios me sacudiera. ¿Crees que te puse ahí por casualidad? Esa pregunta seguía resonando en mi mente, y entonces, durante un servicio religioso en casa, mientras oraba sola, lloré como nunca antes. Pedí perdón, pedí guía, y pedí valentía, porque, en el fondo, lo sabían, no se trataba solo de mí. Ese secreto, ese pasado oculto, involucraba a mucha gente, personas que quizá habían sufrido en silencio, personas que quizá habían sido expulsadas, desacreditadas, heridas. Y yo, ahora, tenía en mis manos algo que podía romper ese ciclo. Pero la decisión de hablar tuvo un precio: miedo a las represalias, miedo a que no me creyeran, miedo a ser tildada de traidora, mentirosa, alguien usado por el diablo para atacar la obra de Dios. Y entonces comprendí el verdadero dilema espiritual, la diferencia entre la lealtad ciega y la verdadera fidelidad, porque la fidelidad a Dios nunca puede significar encubrir los pecados de los hombres. Nunca puede significar callar ante la injusticia, nunca puede significar permitir que se sostengan mentiras en nombre de la fe. Y allí, arrodillado en mi habitación, comprendí que quizás todo esto formaba parte de algo más grande. Quizás estaba allí, no solo para cuidar el cuerpo de una mujer enferma, sino para dar voz a su alma, incluso después de la muerte. Esta revelación me conmovió profundamente. Durante años, serví a la iglesia con dedicación, ayudé en servicios, reuniones, visitas, campañas, y ahora ya no sabía en quién confiar. Me sentí traicionada, pero al mismo tiempo, sentí un llamado, porque, en el fondo, algo me quemaba por dentro, algo que me decía que no podía detenerme allí, que no podía enterrar ese secreto con ella, que la verdad tenía que salir a la luz, y que, por muy doloroso que fuera, alguien tenía que dar ese paso. Las cartas, los documentos, la Biblia marcada, todo eso lo guardaba con esmero, pero ya no pesaban tanto como antes. Ahora, era mi conciencia la que pesaba, mi fe, que antes había sido tranquila, ahora bullía, y comencé a darme cuenta de que quizás la fe madura es así, incómoda, exigente,
capaz de ponernos ante decisiones difíciles. La verdadera fe no se compone solo de canciones y celebraciones, sino de decisiones valientes. Y en ese momento, supe que necesitaba tomar la mía, no por venganza, no por rebelión, sino por justicia, por ella, por mí, y por todos los que aún creen que servir a Dios no significa ser cómplice de la injusticia. Intenté ocultarlo, intenté fingir que nada había cambiado, que seguía siendo la cuidadora tranquila y respetuosa, como él siempre había deseado, pero no pude disimular mi mirada. Algo dentro de mí se había roto, o quizás se había abierto, y él lo presentía antes de que dijera una palabra. Fue un domingo, después del servicio, cuando me llamó a la oficina de la iglesia. Su tono era amable, pero había cierta rigidez detrás. Me miró a los ojos y me preguntó: ¿estás bien? ¿Estás cansada? ¿Quieres tomarte un descanso del trabajo un rato? Esa fue la primera vez en años que me había sugerido un descanso. No era preocupación, era miedo. Miedo a lo que su madre había dejado atrás. Miedo a lo que podría haber descubierto. Esa semana, empezó a reducir sutilmente mis responsabilidades. Dijo que otras hermanas podían ayudar con la limpieza. Me pidió que ya no me preocupara por la ropa. Luego, por la cocina. Sin darme cuenta, solo me llamaban cuando la presencia de una cuidadora era estrictamente necesaria, y siempre bajo supervisión. Me di cuenta de que me observaba desde lejos durante los servicios, cuando rezaba, cuando cantaba, cuando hablaba con otras hermanas, y, sobre todo, cuando hablaba con su esposa. La vigilancia era sutil, pero constante. Las palabras de su madre resonaban en mi mente como un susurro divino: ve al closet, necesitas saber la verdad. Ahora entendía por qué. Una noche, después de misa, al salir del templo, encontré su coche aparcado junto al mío en la oscuridad. Estaba dentro, esperándome. Bajó la ventanilla y simplemente me dijo: sube. Obedecí. En el silencio del coche, arrancó el motor y condujo unas cuantas manzanas. Se detuvo cerca de un terreno baldío, miró hacia adelante y dijo, sin mirarme: mi madre era una mujer mayor. A veces decía cosas confusas, nostálgicas, cosas del pasado que ya no tienen sentido. No respondí, solo lo miré. Fue entonces cuando se giró, por primera vez, y dijo con firmeza: no dejes que las palabras de una anciana enferma destruyan la obra que Dios ha construido aquí. La verdad, a veces, duele más de lo que edifica. El silencio entre nosotros era sofocante. Sentía el corazón latirme con fuerza. Continuó: siempre has sido discreto. Espero que sigas siéndolo. Esa noche no dormí. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de indignación. ¿Quién era él para hablar de edificación? ¿Qué clase de obra de Dios necesitaba ser protegida con amenazas veladas? Era la primera vez que veía a ese hombre sin el manto de santidad con el que ostentaba desde los púlpitos, y confieso, quedé conmocionado. En los días siguientes, la forma en que los demás me miraban empezó a cambiar. Algunas hermanas empezaron a evitarme, otras susurraban al pasar. Me di cuenta de que alguien había dicho algo sobre mí, pero nadie se atrevió a confrontarme. Se me estaba adelantando, sembrando dudas, aislándome antes de que pudiera decir nada. Lo peor fue cuando me dijeron que habían contratado a un nuevo cuidador, más joven, más preparado, según las frías palabras de su esposa. Me quedé sin propósito, sin espacio, y casi sin red de seguridad. Pero cometió un error. Él pensó que al alejarme me silenciaría, pero fue precisamente el silencio forzado lo que me hizo comprender: ya no podía tolerar esa farsa. Había presenciado algo más grande que yo, algo que me colocaba ante un profundo dilema espiritual. Callar significaba proteger el error, hablar significaba romper con todo. Fue entonces cuando, en oración, le pedí a Dios una respuesta. Abrí mi Biblia al azar y mis ojos se posaron en Ezequiel 33, si yo digo a los malvados, de cierto morirás, y tú no les adviertes, te demandaré su sangre.
Sentí que era un mensaje directo, no se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad espiritual. Él sabía que yo sabía, y ahora, sabía que ya no podía volver atrás. La mayor lucha no fue con él, ni con las miradas sospechosas, ni siquiera con el aislamiento que empezó a rodearme. La lucha más dura fue con mi propio silencio, porque, a pesar de todo lo que había visto, de todo lo que sentía que debía hacer, una parte de mí todavía se resistía, por miedo, por lealtad, por culpa, y, sobre todo, porque no quería ser yo quien trajera a la luz una verdad tan dura. Empecé a orar con más intensidad, a ayunar en secreto, a clamar por discernimiento. Quería estar segura de que no era mi dolor el que hablaba con más fuerza. Quería que Dios me guiara, no mi indignación. Pero cuanto más buscaba respuestas, más clara se hacía la presencia de algo que me atormentaba. Era como si el alma de su madre aún me susurrara al oído, pidiéndome que no dejara que su voz se apagara. Una noche, sola en mi habitación, abrí su Biblia, sí, la misma que guardaba al fondo del armario junto con sus notas. La tomé con manos temblorosas. Tenía señales del tiempo. La piel ya estaba un poco seca en los bordes, pero cada página parecía viva. Al abrirla, noté marcas que había hecho, a veces con bolígrafo azul, a veces con lápiz. Pequeñas notas en los márgenes, lectura en tiempos de duda, una palabra para días oscuros, cuando el silencio es denso. Y entonces, como si la mano de Dios me hubiera guiado, mis ojos se posaron en un versículo que ella había subrayado con valentía: nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Lucas 12:2. Me quedé inmóvil. Esa frase me atravesó como una flecha. Empecé a llorar. Su Biblia me hablaba, o mejor dicho, Dios usaba sus palabras para confirmar lo que mi espíritu ya sabía: lo oculto no permanece oculto para siempre. El silencio no es eterno, y no había sido puesto allí por casualidad. En ese momento, comprendí que mi estancia en esa casa, todos esos años, todos esos servicios y vigilias, todas las conversaciones y silencios, todo había sido permitido por Dios con un propósito, y ahora, al descubrir la verdad, me enfrentaba al peso del libre albedrío: callar y guardar las apariencias, o hablar y afrontar las consecuencias. Pero hablar, ¿cómo? ¿Con quién? El miedo seguía presente, y la sensación de traición me aplastaba, porque a pesar de todo, había cariño, había historia, había amado esa iglesia, le había dedicado mi vida, y ahora me encontraba frente a un muro de dudas. Si hablaba, ¿quién me creería? Una simple cuidadora viuda, sin educación formal, acusando a un líder respetado. ¿Cuántos lo han intentado? ¿Cuántos han sido silenciados? ¿Cuántos han llevado el peso de la verdad solos hasta la muerte? ¿Y si exageraba? ¿Y si malinterpreté las palabras de su madre? ¿Y si todo era solo una fantasía alimentada por el miedo y el resentimiento? Las preguntas me asaltaban día y noche. Me arrodillaba ante la cama, pidiendo una señal, un sueño, cualquier cosa, y, una vez más, Dios respondió en silencio, pero con firmeza, esa Biblia abierta sobre la cómoda, siempre con la misma página pasada, incluso después de cerrarla, como si el Espíritu Santo susurrara solo sobre ese versículo: nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Fue entonces cuando comprendí. Dios no solo quería que supiera, quería que reconociera lo que se me estaba confiando: su testimonio, su dolor, la valentía que no tuvo tiempo de demostrar en vida. Ahora era mi turno, pero aún necesitaba fuerza, paz, tiempo para que la ira se disolviera y diera paso a la justicia, no a la venganza. Empecé a escribir, primero para mí, luego, en forma de cartas, después, como si fuera un diario, y finalmente, grabé mi voz en secreto, no para exponerla, sino para liberarla, porque guardarla dentro me estaba poniendo enfermo. Cada palabra grabada era como una lágrima que dejaba de pesarme en el pecho, y con cada frase pronunciada, me sentía menos solo. Descubrí que el silencio, cuando se impone,
es una prisión, pero cuando se rompe intencionalmente, es liberación. Y aún sin saber qué hacer con todo esto, sabía una cosa, no podía seguir fingiendo, no podía mirarlo con reverencia sabiendo lo que ahora sabía, no podía orar a su lado e ignorar las advertencias que Dios me había dado, no podía proteger una imagen construida sobre el dolor y la mentira, y sobre todo, no podía traicionar la confianza de esa mujer que, con sus últimas fuerzas, dejó un rastro de verdad que seguir. En mi lucha con mi propio silencio, descubrí algo que nadie me enseñó en la iglesia, que la verdadera fe no nos protege del dolor, sino que nos fortalece para soportarlo, y que a Dios no le agradan nuestros silencios cobardes cuando la verdad clama justicia. A partir de ese día, la pregunta dejó de ser, ¿qué voy a hacer? Y pasó a ser, ¿qué quiere Dios que diga? Y poco a poco, la respuesta empezó a tomar forma. Durante días, llevé esa verdad en mi corazón como si fuera una bomba a punto de explotar. Lo que había descubierto en esa caja, las cartas, los documentos, los detalles que esa mujer había guardado durante años, era más que una simple efusión de sentimientos. Era una confesión del alma, una última súplica de liberación de alguien que amaba profundamente a Dios, pero que estaba aprisionado por el miedo y el silencio dentro de la propia iglesia. Pasé noches en vela preguntándome qué debía hacer. No fue una decisión fácil, porque, por mucho que supiera que era importante, por mucho que su propia Biblia me hubiera enseñado que nada hay oculto que no haya de ser revelado, aún así, dudé, tenía miedo de ser acusado de rebelión, de ser visto como alguien que quiere dividir la iglesia, como suele decirse cuando alguien cuestiona algo. Tenía miedo de ser señalado por quienes siempre me llamaban un siervo fiel. Tenía miedo de ser rechazado por personas a las que quería como familia, pero, sobre todo, tenía miedo de enterrar con ella la única oportunidad de liberar a otros que, como yo, servían a Dios con sinceridad, pero con los ojos vendados. No estoy aquí para atacar a nadie, no hago este video por ira ni venganza, lo hago porque creo, con todo mi corazón, que la verdad te hace libre, y esa mujer, a quien todos veían solo como la madre del líder, era una hija de Dios, una mujer que cargó con un dolor silencioso, que vio y escuchó más de lo que aparentaba, y que pasó los últimos días de su vida buscando a alguien que pudiera expresar lo que no tenía la fuerza para decir en vida. Hoy entiendo por qué me eligió. No era la más experimentada ni la más importante, pero quizá vio en mí algo que yo misma no veía: valentía, la valentía de cuidar con amor, de escuchar con el corazón abierto y de no dejar que el miedo sea más fuerte que la verdad. Por eso estoy aquí, porque ya no puedo callar. Porque servir verdaderamente a Dios es diferente a servir a los hombres, porque la fidelidad al reino no se trata de ocultar el pecado, sino de confrontarlo con luz y amor, porque hay muchos corazones heridos que necesitan saber que no están solos, que no están locos, que no están perdidos, que Dios todavía ve, escucha y actúa, incluso cuando el sistema intenta silenciarlos. Si estás escuchando este testimonio y sientes en tu corazón que algo anda mal donde estás, no lo ignores. Ora, busca discernimiento, pide a Dios sabiduría y guía, pero sobre todo, no vivas en la mentira por miedo a perder una posición o una reputación. Estoy en paz, aún sabiendo que algunos me darán la espalda, porque mi conciencia ante Dios está tranquila. Guardé el secreto, hasta que llegó el momento oportuno para revelarlo, y ahora que lo hice, siento que he cumplido con mi parte. Esta historia no se trata solo de mí, se trata de todos aquellos que fueron silenciados, se trata de cada mujer que sufrió y fue desacreditada, se trata de cada miembro que notó algo, pero fue silenciado por miedo al juicio. Se trata del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a levantarnos, abrir los ojos y elegir la luz, incluso cuando exponga lo que no queremos ver. Esta es mi verdad, esta fue mi misión. Que Dios te dé discernimiento para escuchar con el corazón. Murió en paz, de eso estoy seguro. Aquella noche,
Cuando sus ojos se cerraron por última vez, fue tranquila, silenciosa, pero cargada de un significado que solo comprendí plenamente más tarde. No fue solo una muerte, fue una rendición, un paso marcado por un último intento de dejar atrás algo importante, algo que no pudo expresarse con palabras durante años, algo que intentó proteger, hasta que ya no pudo más, pero lo que ella no sabía, o quizás sí es que, al dejarme esa caja, también me dejaba una misión, una responsabilidad, una vocación, no para vengarme, ni para escandalizar, sino para dar testimonio, para dar voz a lo que nunca le permitieron decir, para que la verdad no muriera con el cuerpo. Durante años, fue vista como la madre del líder, un título hermoso, pero que ocultaba un dolor silencioso. Pocos sabían lo que cargaba, las noches sin dormir, las miradas sospechosas, las palabras que se tragaba para no avergonzar a la familia, las oraciones que rezaba sola, sin que nadie se diera cuenta de que ya no confiaba tanto en las promesas de los hombres, pero confiaba en Dios, eso es seguro. Confiaba tanto en él que decidió dejarlo por escrito, y ese gesto me persiguió durante días. ¿Por qué yo? ¿Por qué confiarla a mí? Una simple sirvienta, sin cargo, sin títulos, quizás porque era la única que no la veía como la madre del líder, sino como una mujer, como un ser humano, como un alma, y quizás porque Dios sabía que no enterraría esa verdad junto con ella. Y aquí estoy. Decir todo esto no fue fácil. Cada frase me llenaba los ojos de lágrimas, cada recuerdo, un peso en el pecho, pero, al mismo tiempo, siento que logré algo más grande que yo, algo que no se trata de mí ni de ella, se trata de lo correcto, porque esta historia no termina con una muerte, empieza con una decisión, la decisión de no callar más. ¿Cuántas otras mujeres murieron con secretos en sus corazones? ¿Cuántas madres vieron demasiado y guardaron silencio? ¿Cuántas siervas fieles cuestionaron algo en su interior, pero se les enseñó a reprimir toda duda en nombre de la sumisión? ¿Cuántas líderes construyeron muros de silencio a su alrededor, escudándose en la fama, el respeto y el miedo de quienes las rodeaban? He decidido que no quiero ser parte de ese ciclo. La verdadera fe no necesita mentiras para sobrevivir. Dios no necesita halagos ni secretos guardados bajo llave para ser glorificado. Lo que Él necesita, y siempre ha pedido, es verdad en el corazón, corazones quebrantados, luz en la oscuridad, y valentía para romper pactos de silencio que no fueron hechos por Él. Quizás tú, que me escuchas ahora, también has estado cargando con algo. Quizás has visto, sentido o descubierto algo que nadie creería. Quizás tienes miedo de hablar. Lo entiendo, yo lo tenía, y lo sigo teniendo, pero puedo decirte, cuando la verdad sale a la luz, te libera. Duele, sí, pero te libera. No sé qué dirán de mí después de este video. Quizás me llamen desagradecida, mentirosa, divisiva. Quizás intenten silenciar mi voz como han silenciado a tantas otras. Pero incluso si eso sucede, no puedo volver atrás. Porque, desde el día que abrí esa caja, mi corazón nunca ha sido el mismo. Y cuando Dios nos confronta con la verdad, solo tenemos dos opciones: o cerramos los ojos de nuevo, o elegimos ver de verdad. Y elegí ver, y hablar, porque ella murió en paz. Pero me quedó la responsabilidad. Quizás esta historia no cambie el mundo, quizás no derribe ninguna estructura, quizás solo tú escuches el final. Pero si una sola persona despierta después de escuchar esto, si una sola alma es liberada, entonces habrá valido la pena. Esta no es una historia de escándalo, es una historia de revelación, de valentía, de amor, porque amar de verdad también es exponer lo que duele, es proteger a quienes vendrán después, es romper ciclos que Dios nunca pidió que existieran, es decir basta, incluso temblando, incluso llorando, incluso en soledad. Y si has llegado hasta aquí, quizás tú también fuiste elegido para esto, quizás tu historia también necesita ser contada, quizás tú también has sido silenciado por demasiado tiempo, pero ahora es hora de hablar, porque la verdad no muere con el cuerpo,
sobrevive en los corazones que se niegan a enterrar lo que Dios mandó sacar a la luz. Comentario: la verdad no muere con el cuerpo. Dale like si esta historia te tocó, suscríbete porque hay muchos secretos que merecen ser revelados. Mira el siguiente video, puede abrirte los ojos también.